Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes, es 20 de febrero y el mercado se la juega hoy con los datos. Datos que se van a publicar a las 2:30 de la tarde hora española en Estados Unidos. Son el PCE deflactor y el PIB del cuarto trimestre del año pasado. Datos macroeconómicos que van a poner a prueba el sentimiento de los inversores y que van a ser claves para la hoja de ruta de la Reserva Federal y las expectativas sobre los tipos de interés en un escenario en el que las posibilidades de un posible recorte de las tasas se han revisado a la baja. Los inversores van a mirar hoy con atención si la economía estadounidense mantiene su fortaleza, aunque se espera que el PIB estadounidense se rebaje desde el 2,8%, se rebaje al 2,8% desde el 4,4% anterior del tercer trimestre. Son datos que comparten protagonismo con la tensión entre Estados Unidos e Irán, que lo tiene todo preparado Washington para lanzar un ataque sobre Teherán. Se hablaba de que era cuestión de horas, de que ese ataque iba a tener lugar este fin de semana, pero Donald Trump todavía confía en llegar a un acuerdo con el régimen de los ayatolás y les da un plazo, les da 10 días. Era una nube negra que se cernía sobre Oriente Medio y si no se hubiera hecho, esa nube habría seguido allí y países como Arabia Saudí, países como Qatar, nadie podrían haber firmado, habrían tenido esa amenaza. Nadie podría haberlo hecho, no se podría haber tenido paz en Oriente Medio. Así que ahora quizás tengamos que dar un paso más o quizá no, quizá lleguemos a un acuerdo para averiguarlo en los próximos 10 días seguramente. Algunas fuentes apuntan a que Donald Trump estaría considerando llevar a cabo un ataque militar inicial limitado contra Irán para obligarla a cumplir con sus demandas de un acuerdo nuclear. Se trataría de un primer paso que estaría pensado para presionar a Teherán y que tendría como objetivo algunas instalaciones militares o gubernamentales. Tensión en el Golfo Pérsico que se hace notar también en las bolsas. Anoche Wall Street cerraba con caídas a pesar de un buen dato de paro semanal en Estados Unidos en una sesión que estuvo marcada por Walmart, el gigante del comercio minorista, que es un buen termómetro para marcar la salud del consumidor estadounidense. Resultados por encima de lo esperado, por encima de lo previsto, pero flojas previsiones de cara a futuro que decepcionaban al mercado y las acciones de Walmart terminaban ayer cayendo casi un 1,5%. Ese es el escenario y lo que vemos a esta hora en tiempo real, lo que vemos en las pantallas es cautela a la espera de lo que pase en Irán, que está impulsando al petróleo a su nivel más alto desde agosto y a la espera también de esos datos en Estados Unidos. Tenemos a los futuros subiendo a ambos lados del Atlántico y al Nikkei de Tokio en rojo tras conocerse esta madrugada las cifras de inflación en Japón. Eva Villanueva, buenos días. Pues muy buenos días, Rubén. Así arranca lo que va a ser la última jornada de negociación de esta semana repleta de un paraguas de catalizadores que están cotizando, por supuesto, esta mañana ya en esa madrugada asiática en medio de esos resultados de los precios en Japón. Las acciones asiáticas caen tras esa jornada de recortes en Wall Street. El MSCI de Asia-Pacífico se anota su primera caída en 3 días, aunque se escapa de las caídas el Kospi surcoreano, que marca nuevos máximos, 5.803 puntos, con subidas del 2%, en el que vemos como el Hansen de Hong Kong vuelve a correr tras estos días de festividades de Año Nuevo Lunar con caídas y donde el índice Nikkei en Tokio pierde el 1%, 56.814 puntos, tras decepcionar esa tasa de inflación que se desploma al 1,5% en enero, incumple el objetivo del BOJ y eleva la preocupación sobre los precios. Esta es la madrugada, lo que está escribiendo estas primeras horas del viernes y que llega tras una jornada de caídas en los principales índices de Wall Street. El índice rector, el S&P 500, se dejaba el 0,28%, el Nasdaq Composite un 0,30% y también el Dow Jones, el de la economía más tradicional, cedía. Todo en una jornada donde volvían a señalarse las caídas en el sector del software por ese temor en torno a la inteligencia artificial, pero con capítulo especial en lo que ha sido el capital privado, la suspensión de los reembolsos de uno de los fondos de Blue Owl como su plan de venta de activos para la devolución de capital, hundían sus títulos un 6% y profundizaban la venta masiva de esas firmas de capital privado. Apollo Global Management, Blackstone, con caídas del 5%.
Y en este escenario, importante ver cómo se están posicionando los futuros en Europa, los futuros del DAX, que ya anticipan subidas del 0,27% y en un escenario donde, según Financial Times, las entradas de capital están encaminándose a alcanzar un máximo histórico en febrero, mientras los gestores de fondos globales buscan alternativas a las acciones tecnológicas estadounidenses. Todo en una jornada en la que el IBEX 35 va a partir desde nuevos máximos después de haber vuelto a superar esa cota de los 18.000 puntos. Clave, sin lugar a dudas, en las últimas horas, en medio de las preocupaciones a la espera de la macro y de la cuenta de resultados, hemos visto como el índice dólar ha vuelto a revalorizarse en 97,99 unidades, camino de anotarse la mejor semana de lo que llevamos del año. Y en el mercado de bonos, los tresuris bastante estables, aunque los rendimientos del tresury a 10 años se han situado en el 4,06%, en medio de la división de la FED sobre movimientos de tipos, que lleva el a 2 años a incrementar su rentabilidad hasta el 3,46%. Todo esto mientras el protagonismo esta mañana gira en torno a ese mercado de las commodities, y en el que vemos por una parte cómo el oro se prepara para una caída semanal del 1% y donde los precios del petróleo suben con fuerza, ese 0,66% en el crudo ligero hasta los $66,85, y viendo cómo el petróleo Brent ha saltado por encima de los $72 el barril bajo el temor de ese ataque por parte de Washington a Irán. ¿Qué está pasando con el crédito privado en Estados Unidos? Se lo vamos a preguntar a las 7:30 de la mañana a Ignacio Baquiano, con el que vamos a buscar el análisis del día en los mercados. Por cierto, que acaba de hablar Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, ante el Parlamento, donde ha dicho que va a defender una política fiscal responsable y proactiva, buscando impulsar las inversiones en inteligencia artificial, en construcción naval y en chips. Ojo a esto que ha dicho Takaichi durante su discurso. Va a romper con la excesiva austeridad fiscal que ha venido llevando a cabo Japón en los últimos años. Estamos a la espera también de resultados. Hoy turno para las cuentas aquí en Europa de Danone y de Air Liquide, y en clave empresarial la atención puesta también en la inteligencia artificial, en las dudas sobre la inteligencia artificial que nos han sacudido en las últimas sesiones. A partir de las 10 de la mañana nos visita hoy Pablo García de Ibacons Alfa Value, del que vamos a hablar, entre otros asuntos, de si hay que seguir confiando o no en la inteligencia artificial. El clave empresarial, como decimos, viene protagonizada a la madrugada por Nvidia y las últimas informaciones, Roberto Sol, que apuntan a que podría invertir $30.000 millones en OpenAI. Buenos días. Buenos días. Una inversión que formaría parte de una ronda de financiación que podría elevar la valoración de la desarrolladora de ChatGPT por encima de los 800.000 millones, tal como apunta Reuters. Las fuentes conocedoras del asunto apuntan que Nvidia podría realizar más inversiones en un futuro próximo. CNBC señala que es un acuerdo diferente e independiente del acuerdo de infraestructura por valor de 100.000 millones que llegaron ambas en septiembre, aunque Financial Times, el primer medio en hacerse eco de la noticia, asegura que esta inversión reemplaza dicho acuerdo. OpenAI busca recaudar con esta ronda más de 100.000 millones, una ronda que podría contar con la participación de compañías como SoftBank, Microsoft o Amazon. Son las 7:08 de la mañana. Buscamos más noticias de este viernes 20 de febrero. Christine Lagarde señala su intención de finalizar su mandato al frente del Banco Central Europeo. Tras la información del Financial Times apuntando a una posible salida antes de las elecciones en Francia, la presidenta del BCE afirma en una entrevista en el Wall Street Journal que su intención es completar su mandato y consolidar los avances logrados en estabilidad financiera y control de la inflación. Subraya que su misión es proteger el euro y garantizar su fortaleza a largo plazo, y reconoce que en el Foro Económico Mundial es una de las opciones que valora para el futuro cuando deje su actual cargo. En la India termina este viernes la cumbre de inteligencia artificial, en la que se ha logrado más de $200.000 millones en promesas de inversión. Concluye con la adopción de una declaración de líderes que establece una hoja de ruta común para la cooperación y la gobernanza internacional de la inteligencia artificial. Durante el encuentro, Pedro Sánchez advertía del riesgo de que la IA se utilice mal y del posible impacto negativo en el empleo si no se gestiona adecuadamente. Artificial intelligence is giving humanity an unprecedented power
Los ministros de defensa de varios países europeos se reúnen hoy en Cracovia a 4 días del aniversario de la guerra en Ucrania. Los representantes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia se ven hoy con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, y el secretario general de la OTAN, con el objetivo de reforzar la coordinación militar y política ante la prolongación del conflicto y tras las negociaciones celebradas esta semana en Ginebra entre Rusia y Ucrania. Volodymyr Zelensky es el presidente ucraniano. A día de hoy no podemos afirmar que el resultado sea suficiente. Los militares han debatido algunos de los temas de forma seria y exhaustiva, los asuntos políticos delicados, las cuestiones sobre posibles compromisos y la necesidad de una reunión de líderes aún no se han resuelto suficientemente. Estamos considerando la próxima reunión y sería adecuado celebrarla en febrero. La Junta de Paz, impulsada por Donald Trump, promete millones de dólares y tropas para Gaza. La Casa Blanca asegura que en total cuentan con promesas de inversión de 6.500 millones de dólares para Gaza. En la inauguración de esta Junta de Paz ayer en Washington, Trump estuvo rodeado de los países del Golfo, Turquía, Argentina y también del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Estados Unidos mantiene su amenaza de marcharse de la Agencia Internacional de la Energía. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, asegura que su país abandonará el organismo si este no cambia su rumbo en favor de las energías limpias. Las naciones son libres de impulsar la agenda que deseen, pero la Agencia Energética fundada para la seguridad energética debe centrarse en la seguridad energética y no en el empobrecimiento energético. Si podemos alcanzar ese objetivo, y creo que tenemos una oportunidad razonable de lograrlo, será un logro del que nos sentiremos muy orgullosos. Seguiremos siendo un miembro fundador orgulloso y original, pero si la organización no es capaz de volver a centrarse en la misión de la honestidad energética, el acceso a la energía y la seguridad energética, entonces lamentablemente dejaremos de ser miembros de esta organización. Y el Congreso de Argentina aprueba la reforma laboral impulsada por Javier Milei. La norma establece cambios importantes en la duración de la jornada laboral, que pasa de 8 a 12 horas, en el derecho a huelga o en el cálculo de las indemnizaciones por despido. El que se ha retirado de la reforma es el famoso artículo 44, que modificaba las licencias por enfermedad y reducía el salario del trabajador que estuviera de baja hasta un 50% o un 100% según los casos. 7:15 de la mañana, ahora menos en Canarias, y lo que está pasando es que el mercado se prepara ya para los datos que vamos a conocer a las 2:30 de la tarde hora española. Ese PIB del cuarto trimestre, ese PC deflactor, saben que es el dato preferido por la Reserva Federal para monitorizar la inflación y tomar sus decisiones de tipos de interés. Se espera ese bombazo en el mercado 2:30 de la tarde, que les vamos a contar aquí en directo en Radio Intereconomía, a ver cómo viene el dato y a ver cómo lo recibe el mercado. Enseguida contamos cómo recibió ayer el mercado algunos datos, como ese dato de paro semanal en Estados Unidos mejor de lo esperado, esas dudas en torno al crédito privado que vamos a analizar enseguida con Ignacio Baquiano, y los datos que estamos viendo en pantalla esta mañana, donde vemos, por ejemplo, al oro subir algo más de medio punto por encima de $5.000 la onza, vuelve a recuperar el metal precioso ese nivel, subidas también para la plata de más del 1% por encima de $78,5. Al alza también el precio del petróleo, mirando con atención los acontecimientos en Irán, ese plazo de 10-15 días que ha dado Donald Trump al régimen de los ayatolás para cerrar un acuerdo. Está impulsando el precio del petróleo a su nivel más alto desde el pasado verano, subida para el Brent ahora mismo del 0,7%, cotizando por encima de $72 el barril. También sube un 0,7% el futuro del West Texas por encima de los $66,5. Bono estadounidense ahora mismo a 10 años, cayendo ligeramente a la rentabilidad un 0,05% por encima del nivel del 4,07. Vamos a mirar a los futuros en Estados Unidos, como los tenemos ahora mismo en tiempo real, Roberto. Subida del 0,35% para el futuro del Nasdaq 100, del 0,31 es el alza para el futuro del S&P 500 y el Dow Jones apunta a una subida en su futuro del 0,20%. Futuros en Europa, que los tenemos también al alza, futuro del DAX arriba un 0,36%, futuro del Eurostock 50 subiendo un 0,46%, y el tiempo real en Asia, ¿qué nos dice hasta ahora, Eva? Bueno, pues estamos viendo precisamente cómo el tono que se impone hasta ahora en esta región del mundo son los números rojos. El índice Nikkei en Tokio pierde el 1% después de ese dato de caída en
el ritmo de la subida de los precios de la inflación, 56.823 puntos. La bolsa australiana la baja tímidamente, marca 9.081 puntos. El Nifty se da la vuelta frente a la liquidación de la jornada de ayer, sube un 0,53% hasta los 25.589 puntos, e importante como el Kospi surcoreano se descuelga de la corriente, marca nuevo máximo, subidas del 2% hasta los 5.803 puntos. China continental sigue cerrada, sin embargo Hong Kong ha vuelto a la negociación tras las festividades del Año Nuevo Lunar, cae el 0,62%, 26.539 puntos. 7 y 18, vamos a mirar al detalle. Y la primera parada la hacemos hoy en Estados Unidos. En Wall Street cerraba anoche, Roberto, con caídas, medio punto abajo el Dow Jones, S&P 500 también en rojo, 0,28% abajo, y el Nasdaq se dejaba un 0,31%. Los dudas sobre los riesgos de los créditos privados vuelven a sacudir a los mercados bursátiles. Blue Oak Capital, una de las principales compañías de crédito privado, anunció ayer que ya no permitiría reembolsos de uno de sus fondos, enfocado sobre todo al sector minorista. La compañía ha abandonado así su plan inicial, en el que pretendía reabrir los retiros de efectivo a finales de este trimestre. El sector vive un momento de dudas debido a la gran demanda de retiro de dinero que está viendo en los últimos meses. Un informe del banco de inversión Robert A. Stenger & Co. apunta que los inversores en empresas de desarrollo empresarial con más de 1.000 millones de dólares solicitaron retirar un total de 2.900 millones en el cuarto trimestre, un 200% más que en el periodo anterior. Blue Oak cayó un 6% y otras compañías similares también tuvieron bajadas, como Arach Management, que bajó un 3%, y Apollo Global o Blackstone, que bajaron más de un 5%. Protagonistas en el mercado también las compañías de inteligencia artificial. Hoy el mercado va a estar atento a los últimos rumores que apuntan a que Nvidia podría invertir 30.000 millones de dólares en OpenAI. Esta inversión forma parte de una ronda de financiación y, tal como apunta Reuters, podría elevar la valoración de la desarrolladora de ChatGPT por encima de los 800.000 millones. Además, Nvidia podría invertir más dinero en rondas posteriores, un movimiento que es ajeno al acuerdo de inversión en infraestructura tecnológica al que llegaron ambas en septiembre, como apunta CNBC, aunque The Financial Times apunta que es que sustituye este acuerdo de infraestructura. Atentos, atención ayer puesta también en el mercado, protagonismo para las cuentas de Walmart, caía en bolsa a pesar de que sus beneficios crecían el año pasado un 12%. Superan los 20.000 millones gracias a sobre todo el negocio de ventas de comercio electrónico, que se disparó el año pasado un 27%, números que no han evitado que sus acciones pierdan más de un punto en la sesión del jueves, debido sobre todo a que su previsión de beneficio por acción para 2026 se queda por debajo de lo que esperaban los analistas. John David Rainey, director financiero de Walmart. La comodidad que ofrecemos está teniendo una gran acogida entre nuestros clientes. También seguimos observando un fuerte crecimiento en nuestros negocios de mayor margen, como la publicidad y las cuotas de afiliación. Por tercer año consecutivo hemos aumentado los beneficios a un ritmo superior al crecimiento de las ventas de nuestro negocio publicitario. Este año se situó en el 46% con 6.400 millones y los ingresos por cuotas de membresía superaron los 4.300 millones. Estos negocios representaron casi un tercio de nuestros ingresos operativos, que crecieron más del doble que las ventas. Además, sus ingresos de 2025 de 713.000 millones se quedan 4.000 millones por debajo de los de Amazon. Es la primera vez que el gigante de paquetería supera a Walmart, lo que le ha valido para ser la empresa con mayores ingresos del mundo. De cara al día de hoy, mirando esas negociaciones fuera de hora, uno de los movimientos más destacados lo vemos en la compañía de computación de nube Akamai Technologies, que está bajando más de un 8% después de presentar unas cuentas que han decepcionado durante su primer trimestre. También ha presentado al cierre la compañía minera Newmont, que sube un 2% después de tener un beneficio por acción que está por encima de las estimaciones del mercado. Para hoy, como decimos, muy pendientes de los datos que vamos a conocer 2:30 de la tarde, datos que el dólar está esperando ahora mismo con subidas frente al euro, un 0,13%, se deprecia la moneda europea, está la paridad en 1,1753 unidades. Tenemos esa lectura del PIB del cuarto trimestre, también PCE, Roberto, ¿y qué más? Lectura preliminar del PMI compuesto de febrero y dato final de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan del mismo mes. Además, presenta resultados Warner Bros. De los datos de Estados Unidos al dato que hemos conocido esta mañana en Japón, la inflación, Eva Villanueva, que cae en aquel país
por debajo de ese objetivo del 2% del Banco de Japón, y es algo que no pasaba desde marzo del año 2022. Y algo que preocupa y mucho a los inversores, aunque la primera ministra nipona, como contabas hace momentos, Sanae Takaichi, ha hablado esta mañana y ha defendido que ese Takaichi 2.0 va a defender una política fiscal responsable y proactiva con el objetivo de impulsar las inversiones en IA, construcción naval y chips, y subrayando que romperá la austeridad fiscal excesiva y la falta crónica de inversión para el futuro. Mientras en los mercados, como vemos, hoy retrocesos en el Nikkei con esa cifra de inflación en el 1,5% que pone fin a una racha de 45 meses consecutivos en que la tasa de inflación subyacente se reduce al 2%, el más bajo desde enero de 2024. La divisa lo cotiza, caída del yen nipón, mientras la inflación básica ha sido también esa subyacente del 2% en enero, el ritmo más lento en 2 años. Con todo, en lo que va de semana, lo que hemos visto en el cambio de la moneda nipona ha sido una caída con respecto al yen, que ha subido, el dólar ha subido un 1,6% hasta los 155,2 yenes a esta hora. Por su parte, el dólar australiano se mantiene en 0,7047 gracias a una prima de rendimiento cada vez mayor que ha impulsado a la divisa. Buscamos protagonistas empresariales en las bolsas asiáticas. Su primera parada la hacemos en las acciones de Sumitomo Pharma. Se está desplomando a pesar de tener luz verde para su tratamiento para el Parkinson. Pues sí, caídas del 12% en algo que los expertos valoran como una recogida de beneficios un día después de que el gobierno haya respaldado la terapia basada en células madre pluripotentes inducidas, las llamadas IPS, para el Parkinson y las enfermedades cardíacas. Hay que señalar que las caídas de la farmacéutica llegan tras haber subido más del 300% en 2025, donde han alcanzado su nivel más alto desde 2019, la semana pasada, en medio de esa creciente confianza en su terapia para el Parkinson. Todo esto en una jornada donde, como decimos, las acciones de la compañía se están desplomando. Es uno de los protagonistas, pero con títulos de nombre propio. Si miramos a la bolsa de Tokio, es importante ver cómo entre los títulos protagonistas, hace un momento hablábamos de lo que es la posible inversión de Nvidia en OpenAI. El gran inversor en OpenAI, que es SoftBank, hoy cae con fuerza en la bolsa de Tokio, mientras que vemos cómo las acciones vinculadas a la defensa, como Kawasaki Heavy Industries, sube el 3%, o Mitsubishi Heavy Industries, que avanza el 0,14%. Parada también en la India, donde las acciones se mantienen estables esta mañana tras la liquidación que vimos en la sesión de ayer debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, aunque encontramos, Eva, una excepción, es la tecnológica ABB India. Pues sí, con todo, el índice de la tecnología, de las compañías de tecnología, retrocede un 0,8%, han retrocedido un 2% en lo que va de semana, tras haber vencido un 8,2% la semana pasada en su peor desempeño en 10 meses, en medio de esas preocupaciones sobre el impacto en los beneficios por la disrupción de la IA. Como decías, la excepción, la firma ABB India, sus títulos se disparan a esta hora un 4,7%, a pesar de registrar una caída en las ganancias trimestrales, y los analistas esperan, sin embargo, entradas de pedidos sólidos e inversiones sostenidas en infraestructura, ferrocarriles y monetización de la red para impulsar sus ganancias futuras. Y una clave más, en clave geoeconómica, Estados Unidos e Indonesia han firmado un acuerdo para fijar aranceles y han pactado compras por valor de 33.000 millones de dólares. Pues sí, firma entre ambos países, que mantienen el 19%, esos aranceles que fueron rebajados en julio desde el 32%, aranceles de Washington a Yakarta, excepto para determinados productos textiles. Además, se incluye cooperación en minerales críticos y tierras raras, así como compras de productos estadounidenses por parte del país asiático por valor de 33.000 millones de dólares. Pacto que ha sido suscrito por Donald Trump y Prabowo Subianto en la reunión que han mantenido en Washington, en marca de la visita del mandatario indonesio para asistir al primer encuentro de la Junta de Paz.
7:27 de la mañana. Ángel Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Feliz viernes. Feliz viernes. Viernes que se presenta bastante tranquilo. Bolsas europeas que van a mirar mucho a Estados Unidos, a esos datos que vamos a conocer a las 2:30 de la tarde. Estamos a la espera también de conocer algunas compañías, algunas cuentas que van a presentar compañías como Air Liquide o Danone. Todavía no las han presentado. Así que vamos a mirar lo que pasó ayer para comenzar. IBEX 35, que abre hoy, Ángeles, por encima de 18.000, los consiguió salvar por los pelos, porque la caída para el sector energético fue importante. Pues sí, cayó el IBEX 35 prácticamente un punto porcentual. Hoy parte desde 18.017 puntos. Lo cierto es que veníamos de 3 sesiones de subidas y de lunes a jueves el selectivo se anota un avance del 1,95%. En el año acumula una subida del 4%. Ayer conocíamos las cuentas de Repsol y también el anuncio de un incremento de casi el 8% en su beneficio. Los inversores premiaban estas cuentas con una subida del 2,85% en bolsa. También compras en las dos OCIMIS del IBEX, en Merlin Properties y en Colonial, pero las utilities restaban muchos puntos. Iberdrola caía un 2,64%, Endesa perdía un 3,7%, Acciona Energía un 3% y Solaria un 3,2%. La subida en los intereses de la deuda penaliza a las utilities y también vimos cómo los valores ligados a la construcción y las concesiones se despedían con descensos. Ferrovial cayó un 2,3% y SACIR perdió 1,5 puntos porcentual. En el resto de las bolsas europeas tenemos al DAX alemán que perdía un 0,93%, París caía un 0,35%, Milán un 1,22% y Londres se dejaba un 0,55%. Ayer fue una jornada de presentación de cuentas. Airbus recibió sus resultados con una caída cercana al 7%. Se vio penalizado por sus previsiones. Sin embargo, las cuentas fueron muy bien recibidas en Nestlé, que ganó un 3,86%, en Orange, que subió un 7,5%, y en Air France, que ganaba casi un 12% en París. Tenemos ya cuentas de Air Liquide, el grupo francés de gases industriales, que acaba de anunciar un resultado operativo recurrente ligeramente superior a lo que se esperaba. Ese beneficio operativo alcanzó el año pasado los 5.580 millones de euros, mejora frente a los 5.390 millones de euros del año pasado y está 20 millones por encima de lo que pronosticaban los analistas, así que vamos a ver cómo recibe el mercado hoy esas cuentas. Atentos a Air Liquide, atentos también a las cuentas que va a presentar de un momento a otro Danone. ¿Y qué más referencias tenemos hoy en las bolsas europeas? Hoy vamos a conocer la lectura preliminar de los PMIs compuestos de febrero, tanto en la eurozona como en el Reino Unido. En este último país también se va a conocer el índice de precios de producción y las ventas minoristas de enero. Y tenemos ya alguna noticia, por ejemplo, Roder, la oferta de Nubin de 9.900 millones de libras, unos 11.300 millones de euros para adquirir el Roder, infravalora al gestor de activos británicos, según ha dicho uno de sus accionistas, J.E. Ambro, mientras que otro inversor de la compañía, Tikehau Capital, ha confirmado su retirada del grupo. Y Moncler ha dicho que sus ingresos, los ingresos del grupo italiano de ropa de lujo, han aumentado un 7% a tipo de cambio constante en el cuarto trimestre, superando las expectativas de los expertos gracias al fuerte crecimiento en Asia y en América. 32 minutos de la mañana, primer análisis que buscamos como cada viernes con Ignacio Baquiano, que es Country Manager en Iberia del Everest Shares. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días. Hola, Rubén, muy buenos días. Bueno, se la juega el mercado hoy, ¿no? Con los datos que vamos a conocer a las 2:30 de la tarde, ese PCE deflactor, ese PIB del cuarto trimestre. ¿Cuánto se juega el mercado? ¿Qué esperas? ¿Y cómo lo pueden recibir las bolsas? Efectivamente, yo creo que lo estamos esperando todos con mucha ansiedad. Se espera que ese dato del PCE, el subyacente, suba ligeramente al 2,9%, del 2,8% de la lectura anterior. Estos son los datos de diciembre. Ya sabemos que es el dato brújula para la Fed a nivel de datos de inflación. Y también ese PIB, que se espera un 2,8% en ese cuarto trimestre, realmente también importante. Con todo el año 2025 creo que quedaremos en un PIB de subida en Estados Unidos en torno al 3%. ¿Cómo se lo va a tomar la Reserva Federal? ¿Cuáles son las apuestas ahora mismo? ¿Se han enfriado un poco las expectativas de bajada de tipos? Sí, yo creo que sí. De hecho, ayer salieron los datos, esos minutos de la Fed, un poco trascendiendo la opinión de los distintos miembros dentro del comité de la Fed, y
como que se empieza a ver un poco esa relajación en que ya no están mirando tanto esa bajada de tipos, incluso alguna voz empiezan a ver halcones con que la economía marcha bien, con que el desempleo está controlado, se están viendo que aunque esas tasas de creación de empleos no sean muy grandes, como ha habido tanta falta de inmigración en Estados Unidos, como que falta mano de obra. Y eso lo que está haciendo es que bien no hay despidos, pero tampoco hay grandes contrataciones. El mercado que aguanta la respiración, continúa la respiración también por el tema geopolítico, la situación en Irán, ese pulso entre Estados Unidos y el régimen de los ayatolás. 10 días da de plazo Donald Trump. Se espera que el ataque, o se esperaba que fuera incluso inminente. Algunas publicaciones hablaban en Estados Unidos de este fin de semana. Precio del petróleo al alza. Toda esta incertidumbre, ¿cómo puede afectar a las bolsas? Anoche vimos, por ejemplo, caídas en Wall Street, Ignacio. Sí, justamente, y lo que apunta es esas tensiones en Irán, que muy bien, como decías, casi apuntaban ataques en cuanto que cerrase el mercado hoy viernes, y luego Trump hablaba de esos 10 días de darles de margen para negociar ese acuerdo nuclear, pero nunca sabes al final qué puede pasar porque podría hacer el ataque de manera sorpresiva. Sí destacaría cómo el Brent está cotizando por encima de $71, como hemos visto el sector energético subir ya más de un 23% en lo que llevamos de año. Se está produciendo rotación dentro del mercado hacia otros sectores, salidas de esa tecnología y la IA, y realmente fundamental ese petróleo, porque al final estamos hablando de datos de inflación y realmente la energía es lo que marca mayormente esa subida de la inflación. Ahora te pregunto enseguida por la inteligencia artificial, después de las dudas de los últimos días, después de ese acuerdo que contábamos, ese posible acuerdo de inversión de Nvidia en OpenAI, pero hay otro nombre propio en el mercado americano, es el de Blue Owl, y lo que está pasando con el crédito privado y esos reembolsos, esas retiradas de dinero. Leía esta madrugada en alguna publicación, algún medio estadounidense, que incluso ya hablaba de canario en la mina, que es lo que se dice cuando hay una señal de temprana anticipada de que algo puede venir mal. ¿Es para tanto? Sí, justamente me gusta el término de canary in the gold mine, ¿sabes? Que es realmente el canario en la mina que tenían en las minas de carbón, y si se moría el canario era porque faltaba oxígeno y subida del CO2. Y es lo que está pasando, ese run en el crédito privado, esos Blue Owl que lleva con reembolsos ya varios meses. Son inversores que se meten a un largo plazo y que no pueden salirse porque las compañías les retienen mucho, digamos, esas inversiones. Y ayer esas caídas que hubo en Apollo, en Blackstone y en Blue Owl, que lo que dijo como noticia es que iba a vender, es decir, rebajar un poco su cartera vendiendo 1.400 millones de dólares que tenían en activos de créditos, es solo un 1% de su cartera. Y realmente está todo relacionado. Al final es quién está pagando la fiesta de la inteligencia artificial, quién está poniendo dinero en esas compañías que todavía no están ganando dinero, OpenAI, Anthropic, muchas otras, que sí que está entrando dinero en semiconductores porque esa demanda existe en esas compañías, pero la fiesta la están pagando estos fondos de crédito privado, y si empieza a haber masivas salidas de esos reembolsos, aunque no les permitan, eso es lo que está creando la incertidumbre al mercado, y nos tendríamos que remitir a grandes crisis, ferrocarriles, teléfonos en los años 20, radio. Realmente la tecnología se va a quedar, pero alguien está pagando, digamos, esas deudas. Hablando de compañías y hablando de canario en la mina, la minera Newmont Mining, la minera de oro más grande del mundo, presentaba cuentas ayer. También lo hacía Walmart, no la recogía bien el mercado porque a pesar de que superaba previsiones, los pronósticos no eran del todo positivos. Walmart, que es un buen termómetro para ver cómo está la salud del consumidor estadounidense. ¿Qué sacas en claro de esas cifras de estas compañías, Ignacio? Así es, y Walmart corregía ayer un 1,5%. Yo creo que buenos resultados, pero hay que ponerlo también todo en perspectiva. Y Walmart es una empresa de consumo con crecimientos que estaba dando un poco por debajo de lo que el mercado esperaba, pero vamos, era un 4,5% en ingresos que aumente este año. El mercado a lo mejor pensaba un 5%. Es una compañía que tiene esos crecimientos en beneficios 7-8%, pero que está cotizando a 37 veces beneficio de los próximos 12 meses. Hablabas de Newmont Mining y realmente hay que verlo, cómo ha subido el oro, que llevamos desde 2024-2025 una compañía que está prácticamente
triplicando sus márgenes por esas tan fuertes subidas que está teniendo el oro. Recordamos que en esos datos que va de cuarto trimestre ha vendido el oro a $4.200 la onza. Ahora mismo estamos cotizando a $5.000. El precio medio de 2025 de venta fueron $3.500. Con los $5.000 actuales, pues imagínate lo que supone para sus márgenes. Es verdad que anunciaba ayer, porque luego al cierre recortó algo, estaba recortando un 4%, recortó porque anunciaba que tendría un 10% menos de producción en este año. Cada vez le va a costar más extraer ese oro, pero con los precios actuales son compañías que me fijaría mucho más en ellas. Hablando de valoraciones, está cotizando a 11 veces precio-beneficios, con eso que te decía de Walmart, o Nvidia cotizando a 23 veces. Inteligencia artificial, Ignacio, nos despertamos hoy con una noticia de una nueva inversión de una compañía relacionada con la inteligencia artificial, como es Nvidia, esa posible inversión, $30.000 millones de dólares en OpenAI. Una inversión más, una inversión multimillonaria más, que se suman a todas las que anunciaban las magníficas durante las semanas anteriores, y que ha puesto en el foco esas dudas sobre cómo van a poder rentabilizar ese dinero, si es un dinero excesivo invertido en inteligencia artificial. ¿Qué te parece esa noticia y de qué lado te posicionas tú en cuanto a si tienes más o menos dudas sobre lo que puede pasar a futuro con este sector? No, desde luego que tengo dudas, y por ponerlo en perspectiva, estos 4 hiperescaladores, Amazon, Microsoft, Meta y Alphabet, van a gastar $650.000 millones este año en esa inteligencia artificial. Por ponerlo en perspectiva, Amazon, 200.000 millones, es más de lo que se ha gastado cualquier compañía del S&P 500 en la última década en un solo año. Es decir, están pagando esa fiesta con beneficios al futuro. Alphabet, por ejemplo, lanzaba un bono a 100 años, pagando al 6-12% ese bono anualmente. Es decir, esas compañías es muy probable que vayan a seguir los próximos 20, 50 años, 100 años ya a lo mejor. Ponerle Alphabet sí creo que durará, pero realmente es poner en mucho valor o en un riesgo tu dinero a esos 100 años. Es decir, yo creo que hay que mirar las valoraciones de estas compañías, mirar esas facturas que se están gastando y esos balances que tienen, puesto que cada vez sus ratios de deuda van a irse aumentando. Para terminar, Ignacio, mirando ya como siempre la semana que viene, Nvidia va a ser protagonista. Tenemos las cuentas de la compañía, de este gigante, y ¿dónde más hay que mirar? Sí, Nvidia va a ser claramente el baremo, y estábamos hablando de los que gastan el dinero en ese CAPEX, en esas inversiones, pero Nvidia es prácticamente el valor que mejor está recibiendo esos ingresos, pero también todos los semiconductores de memoria, cómo han subido esos precios y cómo están subiendo sus márgenes, o cualquier otra empresa de semiconductores, que si sigue fluyendo el dinero lo van a seguir haciendo bien, y el baremo de Nvidia creciendo ingresos anualmente al 65%, y los comentarios que puede hacer en esa rueda de prensa, porque al final tienen una perspectiva de los próximos 1 o 2 años de cómo van a seguir aumentando sus pedidos, sí que creo que es fundamental para mantener al menos, digamos, la tensión o, digamos, las vistas en ciertos valores de inteligencia artificial que puedan seguir subiendo. Ignacio Baquiano, country manager del Everest Sales en Iberia. Cuídate mucho, que vaya bien el día. Atento, 2:30 de la tarde. A ver si hay bombazo o no hay bombazo en el mercado con esos datos de PIB y PC deflactor. Cuídate mucho. Gracias, como siempre. Feliz viernes, Rubén, y buen fin de semana. Momento de repasar lo que están contando los periódicos esta mañana de viernes 20 de febrero. Comenzamos con el diario Expansión. Abre hoy con Repsol. Dice que producirá un 50% más en Venezuela este año. Añade que el grupo se ha comprometido con Estados Unidos a triplicar su producción de petróleo en 3 años. Leemos también en la portada de Expansión que el Supremo obliga a los bancos a mantener líneas de crédito a empresas en concurso. También que Bankinter logra atraer a 13.000 fortunas con su cuenta digital. También en clave empresarial, Talgo negocia con Alstom construir los nuevos trenes del AVE a la Meca, que Renault ultima la adjudicación de su primer coche eléctrico en España, y entrevista con Pablo Isla, el nuevo presidente de Nestlé. Dice: estamos decididos a liderar Nestlé hacia una nueva etapa. Vamos a la portada de 5 días. Cataluña prohibirá la compra especulativa de viviendas en casi todo su territorio. Dice esta información que los grandes tenedores solo podrán adquirir casas para residir en ellas o para alquiler social. Es un acuerdo entre el Gobierno y los comuns que permite a ella sacar adelante los presupuestos. Habla también en clave inmobiliaria 5 días que las hipotecas alcanzan récord en 15 años. También habla la portada de 5 días de Repsol. Dice que aumentará la producción de crudo en Venezuela un 50% este año. Fotografía para
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, para Kristalina Georgieva, dice sobre esa información que los supervisores avisan de las complejas ventas de riesgo de los bancos. Tanto el BCE como el BIS o el FMI alertan de la opacidad de las operaciones sintéticas. También vemos que el Banco de España ficha a Deloitte para retener talento y declaraciones de Pablo Isla. Afrontamos en Nestlé dinámicas que ya vimos en Inditex. Y cerramos con la portada de El Economista, este repaso a la prensa económica antes de ir con la nacional y la internacional. También con lo más destacado hoy para Repsol, reducirá a la mitad su objetivo de renovables en 2020. Entrevista con el consejero delegado de Santander España, Ignacio Juliá. Pondremos un foco más especial en los jóvenes. Otros asuntos que vemos en la portada del Economista: los fondos de tecnología entran en pérdidas este año por el freno de la IA y que el ingreso mínimo vital rebasa ya en un 20% el salario más habitual. ¿Qué están contando los periódicos nacionales y la prensa de por ahí fuera, Roberto? El País señala en su portada: el arresto del expríncipe Andrés sacude la monarquía británica. Carlos III afirma que la ley debe seguir su curso ante una crisis que amenaza con convertirse en la mayor de la familia real. El Mundo, por su parte, señala: la policía mandó a la víctima a trabajar junto al DAO tras la agresión. La inspectora eligió más de 30 destinos, todos, pero le asignaron la sede del comisario principal. La Razón señala en su portada: Oriol Cardona, oro como Paquito. El segundo campeón olímpico español en los Juegos de Invierno llegó en esquí de montaña 54 años después de la medalla de Fernández Ochoa. Y terminamos con la portada de ABC: y ya no regularizará a los inmigrantes que no sepan catalán. Nos vamos a la prensa internacional. Empezamos en Estados Unidos con el New York Times. Con acuerdos tremendos en juego, Trump está sacando a Rusia del atolladero. Desde que el presidente Trump asumió el cargo hace más de un año, el Kremlin ha estado insinuando posibles inversiones al líder, famoso por su capacidad transaccional. Nos vamos al Washington Post, que señala en su primera página: Trump parece dispuesto a atacar a Irán mientras la fuerza de ataque estadounidense toma forma. Aunque Estados Unidos y su aliado Israel tienen una ventaja militar sobre las fuerzas iraníes, Teherán tiene formas de hacer que cualquier ataque sea doloroso, dijeron los funcionarios. Y terminamos este repaso a la prensa estadounidense con la portada de Wall Street Journal. Señales de alerta sobre el crédito privado aparecen después de que Blue Owl se deshiciera de 1.400 millones de dólares en activos. La venta genera temores de que los esfuerzos de la industria por cortejar a inversores individuales se vean afectados. Y vamos a la prensa europea. En Alemania, el Handelsblatt señala las ventajas de una economía planificada: debemos aprender de China, mientras que Frankfurter Allgemeine, por su parte, destaca qué tan unido está el equipo detrás de su capitán. Por primera vez desde que asumió como canciller, el presidente de la CDU debe defender su trayectoria con un congreso del partido. Nos vamos al Reino Unido con la portada de The Times: Andrew Mountbatten Windsor, arrestado por mala conducta en un cargo público. El rey dice que la ley debe seguir su curso tras la detención de su hermano en su 66 cumpleaños. Financial Times, por su parte, señala: los inversores invierten suma récord en acciones europeas. Las entradas de capital se encaminan a alcanzar un máximo histórico en febrero. Y terminamos en Francia con la portada de Le Monde: la muerte de Quentin Dranque impulsa a la extrema derecha radical a formar una unión sagrada. Y Le Secó destaca: trabajo no declarado, el gobierno presenta un nuevo arsenal antifraude.